Y buenas noches, todos hermanos, hermanas en Cristo. Y un día más aquí estamos reunidos para seguir compartiendo con el libro Apocalipsis. Espero que puedan llegar cada uno a tiempo para que estemos aquí reunidos en compartir la palabra de Dios con el libro Apocalipsis. Entonces, orando, vamos a iniciar con el estudio bíblico de hoy. ¿Sí? Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Te pido habernos salvados cada uno de nosotros, Señor, nos guarde en su iglesia, con su presencia, con toda la verdad, tal como Señor nos ha revelado. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que estén bien preparados para poder compartir el Evangelio de Cristo y enseñar a cada uno de la esperanza que ya nosotros tenemos en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y bendiga, Señor, a todos nuestros invitados para el estudio bíblico Apocalipsis, para que puedan entender bien en su posición y sean renacidos prontamente yo también por el Evangelio de Cristo. Aquí estamos, Señor, para seguir aprendiendo más y más de toda la palabra que el Señor quiere revelar a cada uno de nosotros. Bendiga al Señor con su Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, cada detalle según toda la cosa que está escrita en este libro Apocalipsis. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar el libro Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9. El libro Apocalipsis capítulo 22, verso 8 y 9. Sí, yo leo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Sí, hasta aquí leímos. Sí, y hoy el tema del estudio bíblico que vamos a compartir, ¿verdad? Parte del Apocalipsis capítulo 22, versos 8 y 9, sería adora a Dios. Sí, realmente, obviamente nosotros ya conocemos, ¿verdad? Y el objeto a quien adorar es el Dios, el único Dios, el Creador, el Salvador, Jesucristo, quien vino hace 12,000 años como Dios, pero encarnados, humanizado, humildemente, con gran mansedumbre, ¿verdad?, para recibir a nosotros, limpiándonos por su sangre. Y por eso, único objeto a quien nosotros adorar, ¿verdad?, nosotros que tenemos que adorar es Cristo, el Dios, ¿verdad?, el mismo Dios quien hizo todo el universo, quien es el causante de la existencia, toda existencia, ¿verdad? Por Dios se hizo toda la cosa. Entonces Dios es el creador, el único creador, es el digno de ser adorado por toda su criatura y por nosotros que somos hijos santos, y redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y después de haber oído y visto, ¿verdad?, gran revelación que el ángel ya reveló a Juan. Juan quedó también tan admirado, ¿verdad?, tan asustado y tan impactado. Y por eso el ángel se ve, ¿verdad?, tan grande, ¿verdad? Aunque él es el enviado de Dios, el mensajero de Dios, él es el ministro de Dios, ¿verdad? Realmente por ser cada detalle de mensaje y revelación demasiadamente grande, ¿verdad?, ante los ojos de Juan y su oído. Entonces casi él quería adorarlo al ángel, ¿verdad? Pero el ángel interrumpe: no lo hagas, dice, no lo hagas. Yo soy, ¿verdad?, soy consiervo tuyo, dice, ¿verdad? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro
dice. Y final dice, adora a Dios. Pues este es ángel, el del Señor, ángel de Cristo, ¿verdad? Así enviado de él, Cristo Jesús, siendo ángel santo, tiene esa actitud. Obviamente debe tener esa actitud, como que no puede ser adorado, nunca puede ser objeto a quien adorar, nunca, ¿verdad? El ángel es ministro de Dios y consiervo de Dios y también, ¿verdad?, mensajero de Dios. No es el Dios quien sea adorable jamás. Y por eso, ¿verdad?, el ángel decía no lo haga, dice no lo haga, porque ángel no es para ser adorado por él, apóstol Juan, ni por ningún justo santo, ninguna criatura que haya aquí en la tierra, ¿verdad? Y más allá, después de la muerte, todas las almas, tampoco ellos no tienen por qué adorar al ángel. Sencillamente el ángel es el consiervo de Dios, juntamente con los apóstoles y los profetas. Y también, ¿verdad?, él es el mensajero y ministro de Dios. Y también siendo obediente al Señor, cumple la palabra de Dios y como debe ser. Por eso, y enviado por Dios, ¿verdad?, ese ángel manifestó ante Juan para revelar, para escribir el último libro Apocalipsis, ¿verdad? Pero el ángel, aunque es gran mensajero, pero nunca puede ser adorado por alguien, mucho menos, ¿verdad?, por Juan, quien es apóstol, ¿verdad? ¿Y cuál es la misión del ángel acá? El libro Salmos capítulo 103, ¿verdad? El libro Salmos 103 está hablando sobre este tema del propósito del ángel de Dios, ¿verdad? Sí, poquito vamos a estudiar con el libro Salmos 103. Versículo 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. En todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. Así dice. Por eso, aquí están hablando sobre él, ¿verdad? Como sobre el propósito de los ángeles de Dios, ¿verdad? Versículo 20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Y dice, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Por eso los ángeles no son adorables, nunca jamás deberían ser adorados, ¿verdad?, por lo justo, por los santos, ni por ninguna criatura tampoco, ¿verdad? Porque el propósito de existencia de los ángeles son, ¿verdad?, es absolutamente para cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y también ejecutan las palabras de Dios obedeciendo a la voz de su precepto. Y también, ¿verdad?, hace la voluntad divina del Señor como ministros. Por eso, donde se manda por Dios, cada ángel llega, ¿verdad?, para cumplir la misión de Dios y la voluntad de Dios y la palabra de Dios y el propósito de Dios, ¿verdad? Por eso, según el propósito y según la voluntad divina del Señor, y ese ángel llega a Juan para revelar cada cosa, para que Juan escribiera, ¿verdad?, el libro Apocalipsis, para revelarnos, ¿verdad?, de cada cosa que se va a cumplir prontamente y según toda la voluntad y el plan y la promesa de Dios. Por eso ángel, cumpliendo esa misión, ya siempre vuelve a Dios, ¿verdad? No puede ser adorado por Juan. Por eso, y teniendo, ¿verdad?, esa acción que quería adorar, ¿verdad?, Juan al ángel, dice no lo haga, dice no lo haga. Pero si fuera este ángel, ¿verdad?, ángel decaído, ángel corrompido, tal como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 14, ¿verdad?, ángel
¿cómo se llama? Corrompido, el cual se llama Lucifer. Él siendo arcángel, se corrompió por su altivez. Entonces, diablo, ¿verdad? Se convirtió en el diablo siempre quiere ser adorado por seres humanos. Por eso, engañando a la gente, siempre busca, ¿verdad? Ser adorado, ¿verdad? Por eso, totalmente, dos tipos de ángeles totalmente diferentes, a nivel de conducta y a nivel de la actitud, a nivel de formación de su, ¿verdad? Característica, absolutamente diferente, ¿verdad? Poquito aquí vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14, sí, yo leo. El libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tremenda, ¿verdad? Actitud, tremenda altivez, ¿verdad? Aquí están hablando ángel decaído, ángel corrompido llamado Lucifer, él que había sido arcángel, pero por su altivez fue corrompido, ¿verdad? Por ese fondo de corazón que está aquí revelado, ¿verdad? Se nota cómo no va a caer él, ¿verdad? Por esa altivez. Como dice aquí, el verso 12 del Isaías capítulo 14, ¿verdad? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía? Lucifer en su corazón. ¿Qué decía? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de los testimonios me sentaré a los lados del norte. Él quería ser, ¿verdad? Se quería levantarse hasta el cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Él quiere dominar todos los ángeles según su propia voluntad, ¿verdad? Según su propia voluntad. Y subiendo al cielo y levantando su trono. Trono, ¿a quién aplica? Al rey únicamente, ¿verdad? Al rey. El trono aplicaría solo a Dios. Ningún, ¿verdad? Ángel está sentado en su trono, ninguno. Ellos son consiervos, ¿verdad? Para Dios. Y realmente ellos son mensajeros y ministros y obedientes conforme a la palabra del Señor. ¿Cómo puede hablar del trono en el cual se sienta solo el rey, nada más, ¿verdad? Por eso, y esa actitud de Lucifer, el ex arcángel, ¿verdad? Realmente se ve bien, ya altivo y desubicados por esa altivez, ¿verdad? Quería levantar su trono hasta altura del Altísimo, ¿verdad? Y final quedó totalmente derribado, desechado fuera del reino de Dios y ya está totalmente destinado para el fuego eterno. El fuego eterno, ¿verdad? No pertenece a la creación que está escrita en el libro Génesis capítulo 1 y San Juan capítulo 1. No fue hecho el infierno, el fuego eterno, en el tiempo de la creación por 6 días, que eran por medio de la palabra de Dios. Más bien, antes de la creación del universo, ya hubo hecho el infierno para el diablo y sus ángeles. Como está escrito, San Mateo capítulo 25, verso 41, el rey dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles está ya preparado el fuego eterno, ¿verdad? Entonces el fuego eterno del infierno no está preparado para nadie, sino para el diablo y sus ángeles corrompidos, para deshacerlo
toda altivez que ellos tienen por medio de dolor insoportable, ¿verdad? En el medio del fuego tiene realmente gran quebranto del corazón de ellos y altivez. Por eso ahí, gimiendo, final ellos, ¿verdad? Y reconocerán únicamente al Señor Jesucristo, es el Rey, el Dios, y el, ¿verdad?, único, adorable. Pero aún todavía los ángeles, ¿verdad?, siendo a los ángeles los ángeles son corrompidos, que son demonios, caminando con Satanás, con el diablo, ¿verdad?, un lado, otro lado, engañando a la gente constantemente, y reciben la adoración de seres humanos. Por ejemplo, un ser humano, ¿verdad?, siendo pecador, adora. ¿A quién adora? Un ser pecador ora, ¿verdad?, ¿a quién ora? Entonces, ¿quién aprovecharía su adoración si ora su oración, siendo pecador? Por ser pecador, uno está separado de Dios. No está con el Espíritu Santo. Entonces, uno que está separado de Dios, entregado por el pecado al diablo, se están totalmente muertos espiritualmente, ¿verdad? No tiene que ver con Dios. No se ve ninguna presencia de Dios en su corazón. Siendo pecadores, bajo culpabilidad, bajo condenación, nada que ver, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de Dios, está metido, entregado, ¿verdad?, en el espíritu inmundo. Entonces, siendo pecador, ora y adora y canta y alaba y ofrenda. Y también final predica aún siendo pecadores, ¿verdad?, para quien está haciéndolo todo. Final, ¿verdad?, diablo es el que recibe todo ese servicio de todos los pecadores. Así que la oración del pecador alcanzaría, ¿verdad?, al diablo, no hasta Dios. Por eso San Juan capítulo 9, verso 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas al que es temeroso y hace la voluntad de Dios, a ese oye. ¿Quién es el temeroso de Dios y hace la voluntad del Padre Dios? Eres el justo, renacido únicamente, ¿verdad? Siendo justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo. Realmente él sí, claro, con Dios camina. Por el Espíritu Santo realmente ora. Por el Espíritu Santo alaba y adora a Dios, ¿verdad? Entonces ese servicio del justo, sí, alcanzable hasta Dios. Pero siendo pecador, ora y alaba, adora y ofrenda. El siendo pecador predica para quién. Final termina, ¿verdad?, haciendo y la voluntad de Satanás, según rebeldía y maldad y engaño del diablo. Por ejemplo, un pecador, ¿verdad?, un pecador que no conoce el camino de la salvación, siendo pastores o misioneros, predicadores, un lado otro lado andando, ¿verdad?, y predica un montón. Final, ¿qué es lo que hace él? Está engañando a la gente según el propósito de Dios, sin saber nada cómo es el camino para el reino eterno de Dios, ¿verdad?, según su criterio, según su opinión, según sus pensamientos. Y realmente ellos enseñarían, ¿verdad?, su criterio, su opinión, su propio pensamiento a multitud de gente. Final las llevan ¿a dónde? Al fuego eterno. Entonces, ¿quién será en el medio, ¿verdad?, glorificado? ¿O quién será en el medio de aprovechando todo ese error? El ciego y otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice, ¿verdad? Como San Mateo capítulo 15, verso 14 dice, ¿verdad? El ciego. Así que, ciego guía, ¿verdad? Hoy en día, ¿cómo suena? Muchos pastores, muchos líderes de diferentes iglesias, diferentes congregaciones, falsa y equivocada. Así que muchos líderes, muchos pastores ciegos guían a otros ciegos que son pecadores. En el lugar de rescatarlo, en el lugar de salvarlo del pecado, en el lugar de guiarlo, ¿verdad?, para su bendición, para su vida eterna, realmente están empujándolos al fuego eterno, metiendo cualquier, ¿verdad?, criterio equivocado y opinión y pensamiento y cualquier teoría falsa, ¿verdad?, no basada en la palabra del Señor. Entonces mucha gente oyen y creen equivocadamente, ¿verdad? Entonces, como creyendo en Dios, según ellos, ¿verdad?, creen en Dios, pero al final en su pensamiento engañoso, que lo arrastra por otro lado, otro camino, final los manda a donde, al fuego eterno. Por eso el que guía como ciego se va al fuego. Y los que son guiados por el ciego
también se van a ir al infierno. Eso es lo que dice San Mateo capítulo 15, verso 14. El ciego guía, ¿verdad? El ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice. ¿Qué es el hoyo? El lago del fuego eterno. Por eso hoy en día demasiadamente está mal formada esa, ¿verdad? Con esa fe bien equivocada. San Mateo capítulo 7, verso 21, ya conocemos muy bien, ¿verdad?, esta palabra. Como dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, verso 22, ¿verdad? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio afuera en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, cuando diga esto, ¿verdad? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, así dice. Cristo no estuvo con ellos, ni los conoce, dice. Pero ellos en el nombre de Jesús profetizaban, en el nombre de Jesús echaban demonio, en el nombre de Jesús ellos hicieron muchos milagros. Entonces ellos hacían alguna obra, ¿verdad?, sobrenatural que siendo humano común y corriente no puede hacer. Entonces, ¿quién estaba metido en ellos para profetizar, echar demonios afuera y hacer muchos milagros? Ahí estaba un espíritu engañoso que es el diablo. Juntamente con tantos demonios estaban engañando a los líderes falsos, ciegos, que guían a otros ciegos, ¿verdad? Engañando por esa profecía falsa, milagro falso, y echar demonio, ¿verdad?, falsamente, engañando a la gente final. Ellos todos terminan con el fuego eterno final. Ahí está metido, ¿verdad?, un ángel engañoso, que es el diablo. Y sus seguidores, los ángeles corrompidos, demonios, ¿verdad? Ahí está, formando, ¿verdad?, un mundo tan engañoso. Así que muchísima gente está bien entregada así en él, ¿verdad? Engaño del diablo final, adoran a quien, al diablo. A quien ora al diablo oran, sirviendo, ¿verdad?, al diablo final. Según ellos, a Dios. Pero ¿cuál Dios? Diablo se llama Dios de este siglo, Dios de este mundo. Por eso diablo primero haciéndolos ciegos, ¿verdad?, a todos los que pertenecen a él, ¿verdad? Los llevan a la perdición eterna por su rebeldía, ¿verdad? Y final, todos seres humanos bien engañados por el diablo se llevan hasta al fuego eterno. Así que nosotros es importante estar bien pendiente, ¿verdad? Según lo que está escrito en la Biblia. Tienen que estar bien, ¿verdad?, aprendido cada conocimiento tal como Señor, ¿verdad?, nos enseña según la verdad, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Si no, uno siempre puede terminar bien engañado por el diablo, ¿verdad? Por eso aquí poco vamos a ver el 1 Corintios capítulo 4. Sí. Sí, vamos, sí, disculpe, no, segunda Corintios capítulo 4, verso 1. Sí, yo leo, segunda Corintios capítulo 4, verso 1, sí, yo leo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios, así dice. Pues aquí algo muy importante, aquí están hablando, ¿verdad? El Dios de este siglo, ¿quién es el diablo? Cegó, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, así dice. El Dios de este siglo, ¿quién es el diablo, verdad? Cegó el entendimiento de los incrédulos. El evangelio, verdad, muy claro, el evangelio muy sencillo, el evangelio muy poderoso, el evangelio, verdad, realmente, ya como tan, verdad, clarísimo, verdad, pero están, para muchos ciegos aún está oculto, están bien escondidos, porque el diablo cegó, verdad, el Dios de este siglo cegó a los incrédulos. ¿Cuáles son los incrédulos? Ellos creen muy bien según ellos, ¿verdad? Según ellos creen muy bien cada cosa, cada doctrina, siendo evangélicos, siendo y también pastores o misioneros, o siendo de algún evangélico y católico también, ¿verdad? Siendo creyente en Dios. Pero aún siendo súper creyente, pero Dios los ve como incrédulos porque no creen en el evangelio verdadero. El que debe creer no lo creen. Y al final creen otra cosa que no deben creer. Ahí, ¿verdad? Terminan al final ante la presencia de Dios como los incrédulos. Según ellos, tienen mucha fe. Según ellos, tienen, ¿verdad? Mucha doctrina en la cual creen. Y creen en Dios y sirven a Dios, alaban a Dios y predican de Dios. Pero al final, profundizando, no creen en Dios, no predican de Dios ni el evangelio de Cristo, ¿verdad? Ni sirven a Dios, sino al diablo final. Y hacen caso del engaño del diablo, predicando equivocadamente según su pensamiento engañosos y según doctrina falsa, según, ¿verdad?, una fe errónea. Entonces ahí se viene, ¿verdad?, gran destrucción, ¿verdad?, para muchas almas. Así que el Dios de este siglo, el diablo, está engañando a la gente para llevar a cada uno al fuego eterno final. Ahí se viene gran, ¿verdad?, destrucción. Por eso aquí diablo, ¿verdad?, se suena, diablo como suena, ¿verdad?, como el Dios de este siglo. Así que mucha gente, según ellos, a su Dios, adoran a su Dios, ofrendan a su Dios, oran a su Dios, predican, pero al final, un Dios falso, ¿verdad?, predican y adoran. Y un Dios falso, a él oran equivocadamente. Por eso es importante ese discernimiento, ¿verdad? Muy, pero muy importante. Para que no se caiga en la mano destructora de Satanás. Por eso ahora versos 1 y 2. Primero dice aquí en 2 Corintios capítulo 4, ¿verdad? Por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Importante ese punto. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Primero acá dice verso 2, ¿verdad? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es lo oculto y vergonzoso? Sí, realmente, ocultamente, diablo, ¿verdad?, están hablando en uno. Por ejemplo, vamos a ver esa astucia que diablo tocó al fondo de corazón de Judas Iscariote. Judas Iscariote, cuando entregó a Cristo, ¿cuál era su fin? Para ganancia de 30 piezas de plata, ¿sí o no? Como tal es escrito San Juan capítulo 13, verso 2. Ya que diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Jonás, que le entregase a quien, a Cristo, ¿verdad? Entonces, con ese oculto, final se descubrió, ¿verdad?, como vergüenza, tan vergonzoso, tener ese pensamiento tan engañoso, entregando a Cristo, ganando 30 piezas de plata. Como Judas pensó, Cristo es inocente, ¿verdad? Entonces, aunque yo lo entrego, para mi ganancia 30 piezas de plata, pero siempre llegando
el día de Pascua, antes del el día Pascua, siempre será suelto un criminal, entonces debe ser Cristo, porque va a investigar Poncio Pilato detrás de él, Cristo. Entonces, viendo que Cristo es inocente, no va a sentenciar jamás en pena de muerte. Cristo será suelto, final, el libre. Entonces yo gano 30 veces de plata. Entonces Cristo por su lado, yo por mi lado. Según ese pensamiento tan, ¿verdad?, oculto, según ese pensamiento tan vergonzoso, sí, era lógico, ¿verdad? Entonces yo con ganancia mía, 30 piezas de plata, yo podría vivir bien tranquilamente. Cristo por su lado, por ser buen maestro, él puede vivir bien, entonces haciendo su vida, su mundo, entonces y él un lado, yo otro lado, estaría muy bien yo. Eso era pensamiento oculto y vergonzoso. Y hasta con astucia, ¿verdad? Diablo engañó así. Pero Judas, esperando que Cristo ya fuera suelto, ¿verdad? Pero sale resultado contrario a su pensamiento, ¿verdad? Un hombre tan malvado, asesino, ¿verdad? Un hombre tan malvado que se llama Barabás, él fue suelto. Cristo quedó detenido y con sentencia de muerte en la cruz. Judas, que se acuerda, él entregó a Cristo besándolo, ¿verdad? Por un contraseña junto con los soldados romanos, y él, al que beso es, ¿verdad?, el que debe ser llevado por ustedes. Entonces Judas besó a Cristo diciendo, maestro, ¿verdad? Maestro, ¿cómo está? ¿Sí o no? Y lo besó. Cristo sabía por qué Judas le besa a Cristo, ¿verdad? Tú besándome me entregas, así Cristo dijo, ¿verdad? Sabiendo el fondo de corazón de Judas. Tú me besas y no me entrega entonces a ellos. Así Cristo conocía el fondo del corazón de Judas Iscariote sin ser engañado nunca. Pero Cristo, a propósito, según su propia voluntad, fue entregado por Judas Iscariote en la mano de los soldados romanos, porque Cristo vino a morir, a salvar al mundo entero. ¿Sí? Tal como está escrito San Mateo capítulo 1 verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino para esto, para morir, cargado nuestro pecado una vez para siempre, para cancelación del pecado del mundo entero, para salvar al mundo de todos sus pecados. Cristo vino como Salvador. Cristo nos salvó al mundo con su autoridad, como rey, como emperador, como mandatario, sino Cristo bien humildemente, entregado total como el Cordero, sin defecto, pero Cordero de Dios, por lo cual Cristo bautizado 2 veces, ¿verdad? En el Jordán una vez en el medio del agua, y luego Cristo fue bautizado en la sangre. San Mateo capítulo 3, verso 13 a 15 están hablando sobre el bautismo en que Cristo fue bautizado. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba, ¿verdad? Él quería ser bautizado por Juan. Juan se lo oponía, dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí, porque Juan el Bautista conocía quién era Cristo. Eres el, ¿verdad?, Salvador. Eres el Dios encarnado. No tiene ningún pecado para confesar. Como dice San Mateo capítulo 3, verso 6, eran bautizados, ¿verdad?, los pecadores, ¿verdad? Confesando sus pecados eran bautizados, dice. Así que Cristo no tiene ningún pecado para confesar, ni tiene pecado para arrepentirse. Cristo no tiene por qué morir, no por qué ser, ¿cómo se llama?, bautizado, que simboliza a morir también, ¿verdad? Entonces, y Judas se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, porque yo nací pecador, yo he pecado toda la vida. Necesito yo confesar mis pecados y ser bautizado para mi arrepentimiento. Tú me bautizas, yo no a ti. Cristo explica verso 15. Jesús dijo, déjame ahora, bautizarme ahora, ¿verdad? Así conviene que cumplamos toda justicia.
el fin en que Cristo quería ser bautizado por Juan era muy diferente. No para confesar sus pecados, sino para ser bautizado para cumplir toda justicia. ¿Cuál es toda justicia? Toda la palabra tal como está escrito en el libro Antiguo Testamento con respecto a Cristo. Cristo ya se menciona, ¿verdad? Realmente menciona desde Génesis hasta Malaquía. En el primer día de la creación, ¿verdad? Sea la luz, esa luz es Cristo mismo. Yo soy la luz del mundo, así Cristo dijo, ¿verdad? Cristo, por medio de la palabra de Dios, llegó como la luz, iluminó la luz. Esto es el Evangelio, como la luz de Cristo que ilumina aquí a la tierra para rescatar a todo el mundo de sus pecados. Por eso desde Génesis capítulo 1, último verso de Malaquía, menciona de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda la palabra que hablan de nuestro Señor Jesucristo debería ser cumplida. Esto se presenta como toda justicia, no la justicia, sino toda justicia. Así toda la palabra de Dios, toda la promesa del Padre Dios, toda la voluntad del Dios para con Cristo Jesús, ¿verdad? Y toda, como símbolo, todos los símbolos que está escrito en el Antiguo Testamento con respecto a Cristo también debería ser cumplido. ¿Sí? Por eso, y desde Génesis capítulo 1, Cristo ya manifiesta por medio de la palabra como la luz, como primer día de la creación, simboliza primer día de cada ser humano, ¿verdad? Siendo renacido, vuelve a Dios, siendo santificados, justificados y renacido por Cristo Jesús, quien es la luz, quien es la justicia de Dios. Como dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? El Evangelio de Cristo. El Evangelio es la luz de Cristo. Esto es la que fue iluminada en el primer día de la creación, sobre la tierra que estaba desordenada y vacía en tinieblas. Esas tres condiciones, tres situaciones son las de pecador que nace aquí en la tierra bajo dominio del diablo. Nace con un espíritu bien desordenado y vacío y en tiniebla. ¿Por qué desordenado? Ningún ser humano nace con la verdad, por lo cual está bien desordenado. Y vacío porque sin presencia de Dios nace. Nace con el pecado, sin Dios, sin presencia de Dios, espíritu de uno está bien vacío. ¿Y por qué en tinieblas? Porque ya nace con el pecado, separado de Dios, quien es la luz, eterna luz verdadera. Entonces, separado de la luz de vida eterna, uno ya nace en tinieblas, entregado en el diablo. Estas tres situaciones las den el corazón de pecador que nace aquí, por Adán en Adán, bajo la maldición. Y luego están hablando sobre el túnica de pieles, ¿verdad? En la cual fue vestido Adán y Eva. Esa túnica de pieles, ¿piel de qué? Del cordero, ¿verdad? Ahí ya Cristo fue ya presentado también. Por eso Abel, por la fe, ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual él fue testificado que era justo, dice. ¿Cómo Abel se hizo justo? Ahí clave es la fe. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual fue dado testimonio de que él era justo. Por la fe Abel era justo. ¿En qué creyó? En el Cordero, que murió derramando la sangre, el cual es Cristo. Por eso ahí ya se menciona a Cristo, ¿verdad? Constantemente. En Éxodo capítulo también 12, ahí se manifiesta el, ¿verdad? Cordero, que muere, en verdad, cuya sangre se pinta en dos dinteles y postes, en dos postes y dintel de la casa donde viven los judíos, los israelitas, por lo cual ellos evitaron perder su primogénito. Pero los egipcios
sin oírlo, sin hacer caso de la palabra. Ellos no pintaron la sangre del cordero sus dinteles y sus postes y dintel del puerta, ¿verdad?, de su casa. Todos los egipcios perdieron su primogénito. Desde el rey o emperador, faraón, hasta último servita egipcia, ¿verdad?, perdieron su primogénito. Esa sangre del cordero también, la sangre del cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, simboliza incontablemente casi, ¿verdad? En Levítico capítulo 4 están hablando sobre una cabra sin defecto que se presenta por un hombre que cometió pecado contra un mandamiento de Dios, por lo cual siendo pecador tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Para no morir, él ocupa presentar, ¿verdad?, una ofrenda, una cabra, un cordero, un macho cabrío, ¿verdad?, sin defecto, para matarlo, cargando su pecado primero y matarlo en el holocausto, en el matadero. Esa cabra sin defecto también simboliza a Cristo Jesús. Levítico capítulo 16 se presenta, ¿verdad?, el becerro para el gran día de expiación, el día 10 de el mes séptimo, como hoy en día sería julio, ¿verdad?, para nosotros según calendario gregorio. Entonces el día 10 del mes séptimo de cada año, ahí se presenta siempre ante Dios, ¿verdad?, 3 animales, un becerro y 2 machos cabríos. Becerro para sacerdote y su familia, para que ellos puedan ejercer, ¿verdad?, para expiación para el pueblo de Israel. Por eso primero ellos serán limpiados por la sangre del becerro y luego el macho cabrío que se presenta dentro del tabernáculo, ¿verdad?, cargando el pecado del pueblo, muere ante la presencia de Dios para cancelación del pecado del pueblo, y el sumo sacerdote lleva esa sangre del macho cabrío al fondo del tabernáculo, donde se encuentra el arca de alianza, cuya tapa es propiciatorio sobre el cual Cristo, Dios, Jehová, está sentado. Ahí se salpica 7 veces esa sangre para expiación del pueblo de Israel. Luego, sumo sacerdote Aarón sale fuera del tabernáculo y para presentar otro ya último macho cabrío, ¿verdad?, imponiendo su mano, confesando todas las rebeliones y maldades, iniquidades del pueblo de Israel, para cargar el pecado de todo el pueblo sobre la cabeza del macho cabrío. Y finalmente ese macho cabrío se lleva hasta tierra inhabitada para morir por uno que ya estaba destinado para esto. Entonces el pueblo de Israel, ¿verdad?, viendo que su pecado fue cargado sobre la cabeza del macho cabrío y se lleva hasta tierra inhabitada para su muerte, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel, ya creyendo que su pecado está ya cancelado por ese macho cabrío que cargó su pecado y llevó hasta la muerte, al matadero, entonces ellos vuelven a su casa tranquilamente. Todo esto son símbolos de Jesucristo. Isaías capítulo 53, verso 5 dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. ¿Quién es Él? Obviamente Cristo, ¿verdad? ¿Por qué Él? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 6 de Isaías capítulo 53 responde: todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, ¿verdad?, desde Adán hasta última persona que nacimos ya aquí en la tierra, nacimos, ¿verdad?, bajo pecado. Y toda la vida descarriado, ¿verdad?, peca y peca y peca hasta la muerte. Por eso ahí están hablando del pecado del mundo, pecado de la tierra, desde Adán hasta última persona. Todos los pecados, ¿verdad?, para cancelarlo Cristo vino. Por eso antes de cancelarlo, primero Cristo tiene que quitar el pecado del mundo y luego Él cancela en el matadero, ¿verdad?, en la cruz. Este panorama están hablando ahí. Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. Por eso verso 6,
¿Cómo somos nosotros? Como ovejas descarriadas. Nacimos descarriados con el pecado ya cargado por Adán y hemos pecado toda la vida. Hasta la muerte uno puede pecar mientras que está con la carne pecaminosa. Inevitablemente llega a pecar. Entonces, ocupa uno, ¿verdad? Cancelación. Con su muerte o alguien muere redentor para uno que comete pecado. Por eso ahí se presenta el Cristo como el Cordero de Dios, ¿verdad? Por eso verso 6 de Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su camino, por nuestro camino, según nuestro pensamiento, según nuestra verdad y opiniones, según nuestra propia justicia, nos descarriamos por nuestro propio camino. Mas, sin embargo, Jehová, Padre Dios, cargó en él, quien es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Jehová cargó en él, el Cordero de Dios, que el pecado de todos nosotros. Por eso, todo esto también hablan de Jesucristo. Esta cosa también se incluye en toda justicia que debería cumplir Cristo. Malaquías capítulo 3, verso 9 también dice, quitaré pecado de la tierra en un día. ¿En cuánto día? En un día. Ninguna palabra puede caerse, ni un tilde ni un punto, tal como está escrita en el rollo del libro de Jehová, en el rollo de la palabra de Dios, ¿verdad? Debería ser cumplida. Por lo cual, Cristo fue presentado ante Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, San Mateo capítulo 3, verso 15 dice, Jesús respondió, deja ahora, bautízame ahora, así conviene que cumplamos toda justicia. Punto. Y después dice, entonces le dejó. Juan entendió por qué Cristo quiere ser bautizado por él. ¿Verdad? En el medio del agua del río Jordán. El río Jordán siempre simboliza la muerte. Y el agua, ¿verdad? El agua que hay en el río Jordán. Ese es el agua con que Dios castigó en época de Noé, ¿verdad? Para castigar a todos los pecadores, ¿verdad? Del mundo. ¿Con qué Cristo castigó? Con diluvio, con agua. Zambullarse en agua, bautizarse en agua, simboliza morir. Por eso Cristo decide morir, porque el Padre Dios es el que cargó el pecado de todos nosotros en él, en el Cordero de Dios. Por eso Juan entendió, ¿verdad? Este paso importantísimo. Cristo no puede morir sin cargar nuestro pecado, sin quitar nuestro pecado, no puede morir. Cristo, ¿verdad? Estaba casi a punto de morir al nacer en el mundo, en la tierra de Belén, ¿sí o no? Por la espada del rey Herodes. Cristo hubiera muerto, no hubiera tenido nada relación con nosotros. Cristo murió, ¿verdad? Por espada del rey Herodes inocente. ¿Qué beneficio cae sobre nosotros la muerte de Cristo cuando él nació recién por espada del rey Herodes? Primero, sin cumplir toda justicia, Cristo muere como fallando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Así que terminaría toda la promesa y la profecía y la palabra de Dios como mentira. Por lo cual el Padre Dios no pudo dejar que Cristo muriera por la espada del rey Herodes. Por eso, según la escritura profética, el Padre Dios llamó de Egipto a mi hijo, así dice, ¿verdad? Para que Cristo escapara hacia Egipto, para que esconde de la espada, para que esconda, ¿verdad?, de la espada del rey Herodes, para evitar de la muerte. Pero pasando en el río Jordán, con 30 años, Cristo fue bautizado por el Juan el Bautista, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya otra cosa. Antes que bautizar a Juan, ¿verdad?, a Cristo, ¿qué dice San Juan 1, verso 29? El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que hace, que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo, siendo bautizado en el río Jordán, quitó el pecado del mundo, ¿verdad?
mojado ya, bautizado, sale como el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo en su carne, en su cuerpo. Por lo cual Cristo inevitable tiene que morir. ¿Sí o no? En el monte Getsemaní Cristo oró 3 veces ante el Padre, bien compugiado, entretecido, bien congojado. ¿Por qué? No solo Cristo iba a morir derramando toda la sangre, derrotado su cuerpo, sino se trata como hombre maldito, como el mundo maldito, tomando esa ira, copa de ira del Padre Dios, Cristo, ya realmente como masa del pecado del mundo, como presentación de usted y de mi presencia, mi presentación y la presentación del mundo entero, Cristo muere como maldito. Como dice Gálatas capítulo 3, verso 10 para adelante, ¿verdad? Final dice ahí, el que está colgado, dice, el que está colgado en el madero es maldito, dice. Cristo cuando murió en la cruz, en el madero de la cruz, murió como maldito. En el lugar de ustedes, en el lugar de mí, en el lugar del mundo entero. El mundo pasado, el mundo presente, el mundo de futuro, todo el mundo entero, ¿verdad? Cuyos pecados ya fueron ya cargados en Cristo cuando Él fue bautizado en agua del río Jordán. ¿Sí? Y final, Cristo ahora cancela en el matadero, en la cruz, como el malditos. En el lugar de nosotros, como Cristo maldito muere. En eso no hay perdón, absolutamente. Cristo ya como cargado el pecado del mundo, como Cordero de Dios, Él no puede evitar la copa de la ira del Padre Dios. 3 veces oró en el monte Getsemaní. El Padre nunca responde, porque su voluntad divina ya está establecida. Sí o sí a Cristo toca que la copa de la ira del Padre Dios sobre Cristo, porque Cristo ya quitó el pecado del mundo, cargado en su cuerpo. Él inevitablemente tiene que morir en el matadero, colgado en el madero, como si fuera maldito, en el lugar de nosotros, en una soledad, en una congoja y tristeza, gran dolor, pero Cristo se atrevió a morir así, por su amor para nosotros, para cumplir la salvación para todos nosotros. Así nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Para esto Cristo vino ya. Muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es, antes de morir, antes de ser entregado su espíritu por la muerte física, por todo nuestro pecado del mundo final, derramando toda su sangre, Cristo dice, consumado es, y murió Cristo. Derramando su sangre y agua, Cristo murió, ¿verdad? ¿Cómo puede ser hoy en día? Muchos pastores, muchos congregantes evangélicos y también católicos pasa lo mismo. Siendo, según ellos, ¿verdad?, creyentes. Cada vez que peca, pide perdón. Dios me perdona, perdóname. Así Cristo pidió en el monte de Getsemaní, Padre, perdóname todo pecado que yo cargué en el río Jordán. Como Cordero de Dios soy, pero ahora ya estoy lleno de pecado, pero perdóname de todos los pecados. Ayúdeme para que no muera. Tú me perdonas, entonces yo seré perdonado. Ya limpiado, así yo podré volver a ti. Como antes estaba sentado a la diestra tuya, así yo podría subir al reino tuyo y voy a sentarme a la par tuyo. Así Cristo dijo, nunca. ¿Cómo Cristo pide perdón? Nunca. ¿Con qué cara hoy en día pueden pedir perdón ante Dios siendo pecadores? Sin cancelación del pecado. A un hijo de Dios, Cristo, no pudo pedir perdón ante el Padre por el pecado que ya Él cargó, quitó el pecado del mundo, ¿verdad? No se quita por pedir perdón nunca. Sí o sí, tienen que cancelar, que es la paga del pecado del mundo, punto. ¿Verdad? Ahí diablo se mete engañando con gran astucia. Hoy en día mucha gente, ¿verdad?, entrega su alma al diablo, ¿verdad?, por la mentira del diablo baratamente. No meditando, no cuestionando si esta doctrina es bíblica, esa enseñanza que da ese pastor bíblico. Ese pastor, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué me habla esto? ¿Por qué me predica así? Realmente él es enviado de Dios verdadero. Está enseñando la verdad tal como el Señor enseña. O está mintiendo, o está manipulándome,
o está, ¿verdad?, encargando, ¿verdad?, tanta cosa encima de mí, lo que Dios ni enseña. Tienen que, ¿verdad?, profundizar con ese tema para no entregar su alma baratamente en la mentira del diablo. Por eso San Mateo 15, verso 14 dice, el ciego y otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice. Si quiere ir al infierno, si quiere dejar su familia que vaya con ese falso pastor, falsa iglesia, entonces uno puede tratar así. Uno si está ya bien preparado para sufrir eternamente en el infierno, si pueden entregar su alma tan baratamente así, por astucia de, ¿verdad?, diablo, que manipula a los pastores falsos, entregando su alma fácil, oyendo esa doctrina, creyéndola, y siguen este paso, final terminaría con destino como caída al fuego eterno y sufrir para siempre, crujiendo el diente eternamente, con una depresión total, con una lloradera eterna. Por eso ahora aquí, ¿verdad? Y 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, están hablando sobre este punto, verso 2, ¿verdad? Antes bien, renunciamos, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso y no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Uno que es bien arrepentido, bien ubicado, según la voluntad de Dios, siendo renacido, siendo llamado por Dios y enviado por Cristo con conciencia divina, conciencia recta, conciencia buena, con la cual Dios trabaja, uno nunca puede usar, ¿verdad? Jamás. Uno nunca pueden tener lo oculto o vergonzoso, o astucia o adulterando la palabra. Esas cosas no pueden estar en uno que es enviado verdadero de Dios, nunca jamás. Como ese ángel, ¿verdad?, verdadero, enviado, pertenecido a Cristo, ¿qué dice? Cuando Juan, ¿verdad?, quería adorarlo, entonces dice, no lo haga, dice. Yo soy siervo tuyo, dice, ¿verdad? Juntamente con los profetas y todo lo que guardan esta palabra de este libro, dice, no. Por eso él presenta como él, siervo de Dios, siervo de Dios, enviado de Dios, solo él cumpliendo su misión. Deberían volver a la presencia de Jehová, ¿sí o no? No lo haga. Ahí no se ve ningún oculto, ¿verdad? Ningún oculto, ni vergonzoso, ni astucia, ni adulterando la palabra. Como diablo tuerce la cosa de Dios, inventando mucha dogma falsa y doctrina falsa. No se ve así ese ángel que fue presentado ante Juan, ¿verdad? Juan, buen testigo. El ángel presentado ante él, también un testigo buenísimo, fielísimo, ¿verdad? Con humildad, como enviado de Cristo, ¿verdad? Hace visión de Cristo, punto, nada más. No buscan nada lo suyo, lo oculto, lo vergonzoso, ni astucia, ¿verdad? Ni adulterando la palabra, jamás. Pues hoy en día, muchos, ¿verdad?, falsos profetas, para su bienestar, para su gusto, para su deseo, ¿verdad?, astutamente engañan a la gente, ¿verdad?, para aprovecharlo. Por eso, tal como está escrito, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 18, están hablando entre toda mercadería que, ¿verdad?, hacen comercio, ¿verdad?, los mercaderes, empezando de oro, final termina con alma de hombres. Así que alma de hombre están en la mesa de venta. Por muchos falsos pastores, por muchos falsos, ¿verdad?, líderes. Y también hoy en día sacerdotes de la Iglesia Católica y cura, todo incluyen en esto. Desde papa, ¿verdad?, hasta el último, ¿verdad?, sacerdote. Están jugando con almas. Inventando cualquier dogma, ¿verdad?, falsa, mentirosa, diabólicas contra la palabra de Dios. Y cualquier doctrina evangélica, pero bien arrastrada por la mentira. Manipula a la gente, ¿verdad?, para su bienestar, para su gusto, con su astucia, adulterando la palabra de Dios, no negando, ¿verdad?, lo oculto y vergonzoso. Judas fue victimizado, ¿verdad?, por aceptar ese
el oculto y vergonzoso y astucia. Al final fue victimizado. ¿Quién fue afectado? Cristo no. Cristo fue entregado según toda la voluntad del Padre para morir, final hasta la muerte, ¿verdad? Y resurrección. Para esto Cristo vino. Judas, ¿cómo termina? Engañado por el diablo, pero al final termina, ¿verdad? Antes que ni Cristo muriera en la cruz, él termina suicidado. En el campo donde hizo contrato para comprarlo. Pero antes de cancelación, él, ¿verdad?, ya quedó condenado, viendo que Cristo era condenado, tan culpabilizados, pesadamente, ¿verdad?, él quedó, ¿verdad?, apenado en su conciencia, ¿verdad? Final no aguantó ese dolor en su conciencia, viendo que Cristo era condenado para pena de muerte, crucificado. El primero murió suicidado. Así diablo engañó a él. Y sigue engañando hoy en día mucha gente igual. Hay que cuidar este punto, ¿verdad? Por eso ahora verso 2 dice, 2 Corintios capítulo 4, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que se van al fuego eterno. ¿Qué es el propósito de la venida de Cristo y la muerte y su resurrección? ¿Qué es, verdad? ¿Para dónde está dirigiendo el amor de Dios? Tal como está escrito en el libro San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, ¿para qué es? Para salvación de todos nosotros, para que uno no se pierda, sino tenga la vida eterna. Pero ¿por qué, verdad, se manifiestan aquí? Diciendo verso 3, pero si nuestro evangelio de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Entre los que se pierden, los que se van al fuego eterno. Aunque Cristo ya murió en la cruz, aunque ya Cristo consumó la paga del pecado del mundo con su propia muerte, derramando su sangre en el medio de pena y dolor, ¿por qué aún todavía está cubierto este evangelio para muchos que se pierden? Ellos creen en otras cosas que no son de Dios. Ahí está el diablo metido, engañando a la gente, ¿verdad? Final aquí, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ya su razón, porque está encubierto todavía el evangelio para muchos, en los cuales el Dios de este siglo, diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, así dice. El evangelio aún está encubierto para muchos, porque creen otra cosa, que vienen con astucia, con oculto y vergonzoso, con los que el diablo está manejando hoy en día en el corazón de muchos predicadores equivocados, muchos enseñadores cegados. Entonces siguen este tipo de doctrina falsa, creyendo la verdad final, uno está en total encubierto todavía, ¿verdad? Para no ver la luz de la gloria del evangelio de Cristo. Así que nosotros podemos ver esa actitud de ese ángel verdadero, enviado de Dios, ¿verdad? No lo haga. Así que no me adore, porque no soy digno de ser adorado jamás. Yo soy siervo, yo soy enviado mensajero de Jehová, ¿verdad? Solamente hago lo que Él me manda, nada más. Yo no soy nadie. Así que Hebreos capítulo 1, por eso están hablando, ¿verdad? Entre muchos judíos había y realmente alguna, ¿cómo se llama? Idolatría hacia los ángeles, ¿verdad? Que están tan equivocadas. Hebreos capítulo 1 se comparan, ¿verdad? Se compara entre Hijo Jesús y los ángeles. Los ángeles son, ¿verdad?, los que adoran a Cristo.
Cristo no es uno de ellos. Así que, ¿verdad? Siendo justo renacido, hijo de Dios, tiene otro rango. Más superior, no, más bien superior el hijo de Dios que a los ángeles. Como un hijo de Dios adora al ángel, nunca ocurre esto. ¿Verdad? Por eso, y realmente nosotros necesitamos conocer este como tipo de verdad y jerarquía también, ¿verdad? Para que no se uno caiga en error. Hebreo capítulo 1, hablando de Hijo Jesús, y luego los ángeles, ¿verdad? Nada que ver. Los ángeles son, ¿verdad? Ministro de Dios. Jesucristo, el unigénito, Hijo unigénito, vino así y volvió como primogénito. Primogénito como él, ¿verdad? Se levanta muchos hijos santos de Dios. Por eso, siendo hijo heredero de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede ser comparable, ¿verdad? Con los ministros que son siervos? No se puede. Eso es lo que dice Hebreo capítulo 1, ¿verdad? Este verso 1, yo leo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si antes Dios hablaba en mucha forma, mucha manera, ¿verdad? En el tiempo pasado. Pero ahora, ¿qué dice? Verso 2. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo Jesús, el Verbo encarnado, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Cuando Dios hizo el universo por 6 días, ¿con qué hizo? Con su palabra. El Verbo, ¿verdad? Hizo todo el universo diciendo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. El Verbo, la palabra de Dios, hizo todo el universo, ¿verdad? Por 6 días. Por eso Cristo es aquel Verbo que fue hecho carne. Así que por su Hijo habla en estos postreros días. Hasta hoy se continúa el día postrero todavía, ¿verdad? El tiempo postrero. Hoy en día, como 2022, el año 2022 se dice el fin del tiempo postrero. Aún se incluye este tiempo en que vivimos al postrero día, el tiempo postrero. Porque desde que Cristo vino hasta hoy, ¿verdad? En el tiempo postrero estamos. Pues ahora Dios habla no por otra manera, ¿verdad? Ni por ángeles, ni por sueño, ni por visión, ni sueño, ni por otro profeta, sino por su escritura, ¿verdad? Por su verbo, por el Hijo, el cual está ya bien revelado, ¿verdad? En su libro, ¿verdad? Antiguo Testamento, en su carta. Dios habla hoy en día por su libro, el libro de Jehová, palabra de Dios, la Santa Biblia. Por cada detalle del mensaje tal como está escrito en el libro de Dios, Dios habla hoy en día, no por otra manera. Tienen que entender, para que no sea llevado por la astucia y mentira del diablo, ¿verdad? Por lo cual ya la profecía total ya está en el libro de Dios, en la Santa Biblia. Pues ahora dice verso 13, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, quien el Hijo, Jesucristo el Verbo, cuánto heredó más excelencia nombre que ellos, ángeles, ¿verdad? Incomparable. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, ¿verdad? Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él, Padre, él me será mi hijo. ¿A quién dijo? ¿A cuál ángel dijo esto? A ninguno. Y otra vez cuando introduce al primogénito Jesús, ¿verdad? En el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que todos los ángeles tienen que adorar a Cristo, porque Cristo es el mismo Dios, el Hijo de Dios, el mismo Dios también. 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Por eso los ángeles son ministro de Cristo, ministro de Dios, siervo nada más, ¿verdad?
8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, el verbo Cristo, ¿verdad? Y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanece, y todos ellos se envejecerán, toda la criatura, ¿verdad? Como una vestidura. Pero Cristo no, porque Él es el eterno Dios. Y como un vestido, los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de pies? No son todos espíritus ministradores, ellos son ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí, ellos son ministradores, ¿verdad? Enviados de Dios para favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Los justos, renacidos santos, ¿verdad? Uno de los santos es Juan. Por eso Juan no tiene por qué adorar al ángel, jamás. Pues el ángel, ¿verdad?, está muy ubicado por ser sujeto a Dios, obediente, con corazón, ¿verdad?, bien fiel ante Dios. No lo haga, dice, ¿verdad? No lo haga. Solo a Dios adora. Adora a Dios, porque yo soy igual a tú, ¿verdad? Que tú trabajas ahora como ministro, como siervo, ¿verdad? Consiervo con tus otros compañeros que son testigos de Cristo, ¿verdad? Así lo soy, así dice. Importante que no se enaltezca el corazón de uno. Sí. Por eso el apóstol Pablo también predicando el evangelio, cómo se presenta, como recién donde vimos, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 4, él dice, ¿verdad? Versículo 5. Él predicando el evangelio verdadero, él también agrega uno más, ¿verdad? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Por eso, apóstol Pablo, ¿verdad?, si realmente no está para nada enaltecido, él predicando, pasando mucho peligro, dificultad, problemas, sufrimiento, pasando hambre, frío, ¿verdad?, menospreciado, desechado, aislado de la sociedad y encarcelados, pasando peligro del río, el mar y del desierto, ¿verdad? Y pasando los judíos y gentiles, pasando de falsos hermanos, pasando de todo peligros y dificultad. Pero ¿cómo se presenta apóstol Pablo ante la iglesia? Soy, dice, por amor de Dios, ¿verdad? Soy siervo, dice, siervo, ¿verdad? Por eso verso 5 dice, ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor? Cristo es Señor. Y nosotros como vuestros siervos, dice, por amor de Jesús. Pues algunos, ¿verdad?, predicando por ser pastores, ¿verdad?, se enaltecen muchísimos. Demasiados. Siendo pastores, ¿verdad?, que andan con mucha mentira, ¿verdad? Si tirando la Biblia, dice, sin ella yo puedo hacer todo, dice. Como diabólico. Haciendo cualquier show, ¿verdad? Se enaltece el corazón. Por eso ya así están enaltecidos, ¿verdad? Uno casi se presenta como Jesús, ¿verdad? Como Señor, como mandatarios, como Dios, como Rey. Está bien, ¿verdad? Desubicado unos, por altivez terrible. Nunca jamás tiene que olvidar esa humildad ante Dios, ¿verdad? El que es enviado solo cumpliendo su misión, siempre tiene que saber decir, soy siervo inútil. Eso todo lo que tenga que hacer nada más. Soy siervo inútil. Así es ubicación de ser, ¿verdad?, enviado de Dios, siervo verdadero y fiel de Dios,
que se sienta algo que no es, así un siervo inútil, o se siente tan útil, se siente tan excelente que otro, se siente tan, ¿verdad?, mayor que otro. Se están perdidos, se están muy desubicados. Pues el apóstol Pablo, ¿verdad?, que dice, lo que predicamos, ¿qué es? Señor es Cristo, Cristo es el Señor, nosotros siervos de vosotros, de la iglesia, ¿verdad?, por amor de Cristo, dice. Por eso hasta que él vuelva, ¿verdad?, hasta el momento en que fue decapitado o martirizado, ¿verdad?, pudo ser utilizado como gran instrumento de Dios, apóstol Pablo, porque su corazón siempre se mantiene con esa humildad. Así el ángel presentado ante Juan el Bautista para dar toda esa revelación grande y profecía, ¿verdad? Tan gran obra él hizo, pero él, ¿cómo se siente? Un siervo inútil. Pero no lo haga, dice, no lo haga. No soy digno de ser adorado por nadie. Yo hice lo que tenga que hacer, ¿verdad? Tú adora a Dios, ¿verdad? Yo no soy nadie. Eso quiere ser, ¿verdad? Quiere decir el ángel enviado de Jehová. Así debe ser, ¿verdad? Cuando uno se enaltece, se siente algo, quiere ser tratado bien superior, ¿verdad? Está mal. Algunos ángeles que quieren ser adorados, esos son demonios y diablos ya. Por eso hoy en día el diablo se disfraza como si fuera el Dios, ¿verdad? Pero Dios de este siglo, Dios falso, ¿verdad? Por eso se hacen muchos ídolos. Por medio de ídolos, el diablo quiere ser adorado por seres humanos. Ángeles decaídos, ángeles corrompidos. Uno tiene que saber distinguir cada cosa espiritualmente, ¿verdad? Por eso ese ángel que mostró cada revelación grande de Dios, sencillamente ministro de Cristo, ministro de Dios, ¿verdad? Como consiervo con otros siervos, nada más. No es adorable ni un ángel, ningún ser humano, mucho menos todavía, ¿verdad? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga al Señor, enseñando, Señor, cada detalle de la verdad a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y a todos nuestros invitados con el libro de estudio, Apocalipsis, para que podamos crecer bien primero con la salvación. Nadie se pierda por no tener la salvación eterna hecha por la sangre de Cristo. Y luego crezcamos muy bien con toda la verdad, tal como Señor nos revela en el libro de Dios. Gracias, Señor, por todo. Y de haber visto y oído Juan, por la revelación que ha dado el ángel, lo ve tan grande, pero el ángel dice, no lo haga, diciéndolo ante Juan que quería adorarlo, no lo haga, sino adora a Dios. Así el ángel de Dios, enviado de Dios, siempre tiene ese corazón, porque él no es nunca adorable, él es instrumento de Dios, punto, como un siervo, consiervo de Dios, nada más. Así que, teniendo un buen discernimiento, Señor, nosotros, que podamos servir al Dios verdadero, adorándolo a nuestro Dios únicamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestra alma, sirviendo al Señor con toda nuestra fuerza, para la gloria del único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdenos para esto, siempre, día con día. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.